Hola, ¿qué tal amigos? Continuando con la explicación de Génesis, ahora sí llegamos a Génesis 1:1. Tiene muchas interpretaciones este capítulo porque es un poco ambiguo. Dios nos ha escondido muchas cosas en él y hay unas que él se mantiene solamente para él, por eso es que hay muchas interpretaciones. Entonces, vamos a recordar que para poder conocer y entender bien la Biblia es necesario conocer lo que es su idioma original, que es el hebreo, griego y un poquito de arameo. No es necesario que conozcamos y que podamos hablarlo, simplemente con que podamos conocer algunas palabras o conocerlas, el abecedario en general, nos va a ayudar muchísimo. Por eso mucha gente se desanima porque dice, ay, tengo que aprender otro idioma y la verdad es que no es necesario. Solamente con que tengas las cosas básicas de qué significa cada letra, el abecedario es más que suficiente, no es necesario hablarlo. Entonces, eso es una. La otra era los códigos de los que vamos a hablar. Esos sí no son necesarios, pero la verdad es que es lo que más nos enseña cosas ocultas. E incluso es el método que nos revela o contesta preguntas que la misma Biblia hace y que no contesta en el texto. Además de que revela muchas otras cosas, como incluso dibujos que se pueden ver dentro de la misma Biblia o la Torah, como le llaman algunos. Entonces, bueno, cierto resumen de lo que vamos a hablar durante todos estos estudios es que, por ejemplo, todo habla de Jesús. Entonces, si me refiero a Jesús, no quiero encerrarme en que, ¿por qué le llamas Jesús? Si la Biblia, y apegarme a todas estas denominaciones y cosas que están saliendo de que tiene que llamarle Yeshua, Yahoshua o bueno, como sea. No nos vamos a pelear por eso. Entendemos que lo principal es conocerlo y eso es lo que nos vamos a centrar solamente, conocerlo, cómo se debe decir, y si le llegan a decir Jesús, Yeshua, Yahushua, no importa. Entonces, no nos vamos a pelear por eso y lo que queremos es que, pues, queremos en lo mismo, nos juntemos y no discutamos, sino que podamos convivir como hermanos. Entonces, se le dice Jesús, en el hebreo es Yeshua, el cual yo considero que es Yeshua, porque incluso así vienen en los códigos. Y mucha gente le quiere decir Yahoshua. ¿Por qué? Porque la palabra Shua es salvación. Entonces, al meterle el Ya, es meterle como el nombre de Dios. Por eso se dice aleluya, alabar a Ya. Entonces, es como la abreviación del nombre de Yahweh. Por eso es Yahoshua. O sea, Yahweh salva. O Dios salva, ¿no? Se puede entender así. Entonces, por eso mucha gente le dice, no, es que es Yahoshua. No, es Yeshua o Jesús. No nos metamos en problemas. Esas es como las cuestiones generales. Y el día de hoy vamos a ver las varias interpretaciones que existen con respecto a este capítulo 1. El primero se llama la teoría de los contenedores y algunos la llaman como la teoría del marco. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios primero va a construir, va a crear algo para después llenarlo con otra cosa. Esa es esta teoría del marco, o a mi parecer la teoría de los contenedores, que Dios crea contenedores para después llenarlos. ¿Qué dice esta teoría? Esta teoría dice que el primero, segundo y tercer día Dios va a crear contenedores de algo. Por ejemplo, tenemos el primer día, Dios crea o hace lo que es los cielos, que es el contenedor. ¿Qué contienen los cielos? Los astros, las estrellas. El segundo día, Dios separa las aguas y por medio de esa separación crea la atmósfera y crea las aguas. Que la atmósfera o el cielo y las aguas son contenedores de animales. El tercer día, Dios crea lo que es la tierra, la vegetación y todo eso. Por medio, cuando dice que se descubra la tierra seca, entonces Dios está creando la tierra y la vegetación. Más bien la tierra. Entonces, esos son los 3 primeros días en donde Dios crea el contenedor, y los siguientes 3 días, o sea, el día cuarto, Dios crea los astros, el sol, las estrellas, que esos se van a contener en lo que
en lo que creó el día 1, o sea, los cielos. El quinto día, Dios crea las aves y los peces, que esos son los que corresponden al día 2 en lo que es atmósfera y mares. Y el sexto día, Dios crea al ser humano y a animales, y eso los colocaría en lo que creó en el contenedor del tercer día, o sea, la tierra, la vegetación y todo eso. Entonces, de este modo, es un buen modo de poder entender este capítulo 1. Dios crea los primeros 3 días los contenedores, y en el cuarto día Dios crea con qué los va a llenar. Nos va a resurgir un poquito de incomodidad algunas preguntas que a lo mejor esta teoría no nos puede explicar, pero de manera general se entiende bastante bien. Dios está creando algo para contener, y después ya crea algo, lo que va a poner en esos contenedores. Eso se me hace una buena interpretación. Sin embargo, se queda muy cortita, pero es como una buena interpretación general. Entonces, ¿qué podemos esperar en este capítulo 1? ¿Y qué no vamos a ver? Bueno, lo que no vamos a ver son cosas científicas, como ya lo expliqué en el primer video, porque todo esto fue escrito así, de este modo, prácticamente para 6000 años de historia. Y ahorita en nuestros tiempos, que ya tenemos lo que es el método científico, pues ya podemos meter un chorro de términos y muchas más cosas que a lo mejor, pues 6000 años la gente no lo entendió, pero ya en nuestros tiempos sí. Entonces es más factible explicar la creación con un método no científico y de manera general, como lo podemos ver ahorita, con la teoría de los contenedores. De manera general, Dios está creando un contenedor y al final lo llena con algo. Y el séptimo día, bueno, pues el descanso, ¿no? Entonces, eso es lo que no vamos a esperar, cosas científicas, que sin embargo, sí las hay. Sí hay cosas matemáticas, químicas, físicas, psicológicas en estos primeros 3 capítulos. Y están padrísimas, que los vamos a ver poco a poco. Entonces, eso es lo que sí. ¿Y qué es lo que no? ¿Qué es lo que sí vamos a ver? Vamos a ver explicaciones de algo que va a trascender o de algo que va a suceder por medio de pequeñas historias. Por medio de la creación de los cielos, por medio de la creación de la luz. Todo eso nos va a revelar, obviamente todo nos va a llevar a Cristo. Entonces, eso es lo que sí vamos a encontrar y lo que sí debemos esperar, y cómo debemos realmente de poder interpretar este primer versículo y primer capítulo. Entonces, esa fue la primera. La segunda teoría habla sobre el primer versículo como un título. ¿Qué dice esta teoría? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es solamente el título, ya sea del libro o de la Biblia, o del escrito del primer capítulo. ¿Por qué? Porque dicen, pues Dios no puede crear algo que sea desordenado. ¿Por qué dicen esto? Porque dice, Dios creó los cielos y la tierra, eso corresponde como un título, y ya después, ya empieza el texto a describir. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y bla, 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 bla. ¿Pero por qué lo ponen así? Porque Dios no puede crear algo que esté desordenado y vacío. Dios es un Dios de orden, y eso lo sabemos por varios versículos. Entonces, por medio de esto, pues dicen, pues por eso es que la primera frase es más como un título, y ya a partir de la tierra estaba desordenada y vacía, ya es como empieza realmente la Biblia. Entonces, es una buena interpretación para poder explicar varias cosas. Por ejemplo, la palabra que se traduce como estaba, en realidad, si la vemos en el hebreo, podría traducirse más como llegó a estar. Entonces, la traducción sería, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, como un título, y después, y llegó a estar sin forma y vacía. De este modo, nos da un periodo bastante grande entre el versículo 1 y versículo 2. Y ahí es donde surge otra teoría, la teoría de la brecha. ¿Qué dice esta teoría? Que entre el versículo 1 y el versículo 2 sucedieron muchas cosas. Me parece que
El pastor Armando Alducin apoya mucho esta teoría o forma de estudiarla, porque así puedes explicar varios versículos de la Biblia. Por ejemplo, cuando Adán y Eva están en la tierra, ¿cómo explicas que Satanás o la serpiente ya estaba en la tierra? O sea, ¿por qué Satanás aparece en la tierra y ya estaba antes de que ellos? Entonces ahí es donde muchos se apoyan con la teoría preadámica, que antes de que creara a Adán y a Eva o al hombre, ya estaba aquí la tierra. Satanás o si estaban los ángeles caídos. ¿Por qué? Porque a lo mejor hubo una rebelión, como le llaman, en el cielo, Dios los castigó, los echó fuera, por eso versículos dicen, y vi caerte a ti, Satanás, como un rayo, que caías a la tierra, o sea, con versículos de esos que apoyan que fue antes de la creación de Adán. De esa manera, cuando ya creó a Adán y Eva, pues ya estaban aquí. Esta teoría también nos puede ayudar como para interpretar o conocer o darle una explicación, por ejemplo, a los dinosaurios, que según los científicos tienen tienen millones de años o miles de años, no sé, cuando realmente el ser humano y todos los animales pues realmente son menos de 6.000 años, que es lo que llevamos de historia, ¿no? De historia humana. Entonces, esta teoría de la brecha o del capítulo 1, del versículo 1 como un título, nos puede ayudar a interpretar y entender eso, que Dios creó todo, lo creó bien, hubo la rebelión en el cielo, mandó a Satanás aquí a la tierra. Aquí la tierra estuvo gobernada por Satanás y por eso es que sí hizo un caos, por eso es que todo estaba lleno de agua, era como una cárcel para él, era un desorden. Por eso ya después en el versículo dice, y la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Y entonces ya empieza el proceso en donde Dios empezó a separar y a ponerlo todo como en orden. Esta interpretación nos puede ayudar a entender ese tipo de aspectos, entender los dinosaurios, entender la creación preadámica y cosas así. Versículos también nos pueden ayudar para, por ejemplo, cuando en el libro de Job dice, y los hijos de Dios alababan cuando Dios creaba todas las cosas. Eso está en Job 38:7. También nos puede dar luz con respecto a cuándo fueron creados los ángeles, que vendría siendo en el segundo día. De esa manera, los ángeles caen en ese periodo, en esa brecha, que se le llama así la teoría, y es mandado a la tierra, y ya después ya continúan los días. Eso es una buena explicación. Repito, son solo formas de entender la Biblia. Hay muchas otras explicaciones. Vamos a ver otras dos más. Bueno, pero para terminar con esta, Dios usa la palabra bara, que es en el hebreo, que se traduce como crear, pero se refiere a crear de la nada. O sea, yo creo un pollo y aquí está el pollo, ¡fum!, te lo creo. Eso es bara. Pero hay otras dos palabras que usa también en Génesis, que es asá, y la otra no me recuerdo, pero asá ya se refiere como más a crear, pero crear a partir de algo. Por ejemplo, cuando ya Dios crea animales, le dice a la tierra que produzca. Entonces, el pollo ya no es bara, ahí es asá, sino que agarró elementos de la tierra y de ahí creó el pollo, a diferencia del bara, crear así, boom, de la nada, ¿no? Entonces, esas son las pequeñas dos diferencias que utiliza la Biblia con respecto a la palabra bara y asá. Lo curioso es que cuando Dios usa la palabra bara, la utiliza para tres cosas. La utiliza para cuando crea al hombre, dice bara, las utiliza para cuando crea los grandes monstruos marinos, que está mal traducido porque no hay alguna palabra en nuestro idioma o en aquel idioma y el actual que nos pueda representar qué son los grandes monstruos marinos, porque después de eso ya empieza con la creación de los animales, de otras cosas, y usa dos diferentes palabras. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esos monstruos marinos también utilizó la palabra bara. Y la palabra bara también aparece cuando crea todo. Entonces, curiosamente, esos son los tres conflictos de la ciencia en las que no tiene respuesta. Siempre la ciencia está diciendo, no, que el Big Bang, no, que el ser humano se creó del mono, no, creo que el ser humano nació de ciertas partículas y así. Entonces, esas
3 veces que Dios usa la palabra bara, curiosamente son las 3 áreas en que la ciencia no tiene una explicación y jamás va a tener una explicación científica. ¿Por qué? Porque tiene que ser repetible, y tiene que ser, pues tenemos que de algún modo poderlo repetir y tenemos alguna persona que haya estado como testigo de eso. Y no hay forma de poder jamás, ni con la ciencia, poder descubrir cómo es que realmente se creó el hombre, los dinosaurios y en sí el universo. Esas son las 3 cosas que utiliza la palabra bara, y justamente las 3 en las que la ciencia tiene problemas para entenderlo. Esa es la segunda explicación. Otra explicación es los días versus era, o los días de 24 horas. Esta teoría habla sobre que cada día de la creación Dios no se tardó 24 horas en crearlo. Por ejemplo, cuando separa el agua de las aguas que están arriba, eso no tardó, no dice la Biblia, fue de la tarde a la mañana el día 1. Entonces, hay problemas porque ¿cuál es la tarde y la mañana? Está contemplando a que la tarde es la caída del sol y la mañana es la salida del sol. Pero ¿cómo va a ser esto posible si el sol fue creado hasta el 4.º día? ¿No? Entonces, ¿cómo va a entender esta explicación? Pues que cada día no duró 24 horas, sino que cada día representa un periodo o una era. En el primer día, pues sucedieron varias cosas, en el segundo día otras, y así sucesivamente, ¿no? O sea, no solamente agarra el día como algo de 24 horas, sino como ejemplo de alguna otra cosa. Problemas con esta teoría es que está escrita en la Biblia la palabra día, o la palabra en hebreo yom, está escrita 2301 veces, pero hay 3 interpretaciones para esa palabra yom o esa palabra día. Un tal día, tal persona fue de tal lugar a tal lugar. Estás diciendo la palabra día y se está entendiendo que algún día, no se define cuándo ni qué. Y luego, por ejemplo, está la palabra día con respecto a un periodo en la mañana. No, pues durante el día, o sea, durante está la hora del sol, va a pasar algo, ¿no? Entonces ahí se entiende el día de otro modo. Y, por ejemplo, está entender el día como un periodo del día de hoy. El día de hoy, o sea, desde que te levantas hasta que te duermas, todo eso es otro periodo. Entonces hay muchas formas de poder interpretar esta palabra día, pero igual incluso nos puede dar alguna otra ayuda para entender algunos otros capítulos. Esa es como otra explicación con respecto a este capítulo 1. Después tenemos las últimas 2 interpretaciones, antes de meternos a lo bueno, en cual la cosa científica es que esta explicación trata el primer versículo como algo científico. Esto es decir, se necesitan 3 cosas para que algo exista. La primera es tiempo, espacio y materia. Entonces, esta explicación está diciendo prácticamente que en el principio, tiempo, creó Dios los cielos, espacio, y la tierra, la materia. De este modo, Dios está diciendo, yo soy el creador de todo lo que existe. ¿Por qué? Porque Él creó el tiempo, creó el espacio y creó la materia. Entonces, en el primer versículo, Dios está creando una trinidad que a su vez crea 3 trinidades. Y de esto se todo lo que existe. ¿Por qué? Porque si tú tienes un carro y no tienes tiempo, ¿cuándo lo pusiste? ¿Cuándo pusiste el carro? Si tienes un carro, pero no tienes el espacio, entonces ¿en dónde lo pusiste? Tal vez tienes cuándo lo pusiste, pero ¿en dónde lo pusiste si no existe el espacio? ¿Ok? Entonces, si tienes un carro y si no tienes un carro,
Tú quizá tienes el tiempo de cuándo lo pusiste, tienes el espacio en donde lo pusiste, pero necesitas la materia. Entonces ese te dice, ¿qué pusiste? Un carro. Entonces de esta manera Dios está explicando que Él es el creador prácticamente de todo lo que existe. Tiempo, espacio y materia. Entonces, muchos dicen, yo ya busqué a Dios y no lo encontré. Sí, pero para encontrarlo necesitas buscar prácticamente afuera del tiempo, afuera del espacio y afuera de la materia, porque Él creó todo esto. Entonces Él se está poniendo como el título de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él es el creador del tiempo, materia y espacio. Y a su vez, estas tres reflejan trinidades. La materia, tenemos sólido, líquido y gaseoso. En el espacio tenemos profundidad, dimensión y longitud o latitud, no sé cómo lo dividen algunos. Y el tiempo tenemos pasado, presente y futuro. Ajá. Entonces son tres trinidades que Dios creó el primer día y a su vez estas tres trinidades se dividen en trinidades. Ajá. De esta manera Dios es el creador de todo. Y esta teoría da a entender en que si no crees este primer versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, si tú realmente crees eso, vas a poder entender toda la Biblia. Si no crees este primer versículo, no le vas a entender nada a la Biblia. ¿Por qué? Porque es la base, es la frase principal, es la frase de inicio en donde Dios está diciendo que tienes que creer en Él. Ajá, entonces, esta es la penúltima interpretación con respecto a este primer capítulo. Y la siguiente explicación habla sobre cada día que Dios crea como un símbolo de toda la historia. Esta es la interpretación. Las otras interpretaciones son buenas porque nos ilumina un poquito más sobre algunos ciertos versículos. Sin embargo, el propósito principal por el cual yo creo así fue diseñado capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis es por la siguiente explicación. Cada día de la creación representan un periodo de 1000 años de historia humana. ¿Por qué? Aquí va donde mucha gente ya no concuerda, pero yo creo que es como la explicación más buena, porque cada día representa algo. Entonces son 7 días, incluso las primeras frases, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en hebreo también son 7, que también corresponden a este periodo de cada día representa 1000 años. Ahora, ¿por qué 1000 años? Porque en la Biblia hay 3 versículos donde se fundamenta esta interpretación. El primero es, creo, 2 de Pedro 3:8, donde dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, te está diciendo que Dios, para nosotros es un día, pero para Él ya pasaron 1000. O al revés. Para nosotros pasaron 1000 años y para Él apenas pasó un día. Entonces, se basa en esta frase, esta interpretación, y al entender así este capítulo 1, es un resumen prácticamente de toda la historia humana o del plan de redención que Dios tiene para el ser humano. Esa es una. La segunda, el segundo versículo está en el Salmo 90, número 4, donde dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. También fortalece esto, que un día son 1000 años y 1000 años como un día. Entonces hay que estudiar qué significan estos primeros días para entender qué es lo que va a pasar en cada uno de los 1000 años. Y la última es Isaías 46, del 9 al 10, donde dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, con base en estos versículos, es que se fundamenta esta teoría o esta interpretación de este primer capítulo. Ahora, ¿qué es lo que habla este primer capítulo? Bueno, en el primer día
Dios creó los cielos y la tierra y creó la luz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Este primer día tenemos en simbolismo creación del cielo, creación de la noche y la mañana, bueno, más bien creación de la luz. ¿Qué nos va a representar? Que en los primeros 1000 años va a haber una luz. El versículo ahorita debe de aparecer, se los pongo en la pantalla, en donde dice que la luz era la luz de los hombres. Ahí está el versículo, ahí está la frase completa. Entonces, ¿quién es esa luz? Porque no es la luz del sol, la luz del sol aparece hasta el cuarto día. Entonces, esta luz representa al Mashiach, o al Mesías, o a Cristo. Ajá, lo mismo. Entonces, esa luz fue creada en este primer día, creada de cierto modo, porque a la luz también se le llama el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, se entiende que en estos primeros 1000 años va a aparecer esa luz, pero esa luz, que era la luz de los hombres, va a ser escondida, va a ser de cierto modo guardada para que en el tiempo definido esta luz empezara a alumbrar a los hombres. Ajá. Este primer día de la creación donde está la luz, representa prácticamente toda la historia de Adán, toda su vida, porque duró casi 1000 años. Entonces, esta luz representa 1000 años, que representan la vida o el tiempo de prácticamente Adán, que duró casi como 1000 años. El segundo día tenemos que Dios separa las aguas de las aguas. Esto quiere decir que estaba todo lleno de agua y separó unas aguas arriba y separó otras aguas abajo. Ajá. Tenemos entonces en simbolismo ¿qué? Aguas y separación. ¿Qué es lo que va a pasar en los segundos miles de años? O en este segundo día, que es la separación. Pues corresponde a la vida de Noé. Noé se metió en el arca y Dios separó por medio de las aguas a los buenos y a los malos. Separó a un grupo de personas, a Noé y a los animales, y a otros los separó por medio de las aguas para perecer y para morir. Entonces tenemos que en los segundos miles de años, que corresponden prácticamente a toda la vida de Noé, este simbolismo, separación. En el tercer día, Dios crea las semillas y Dios crea la vegetación. Entonces, ¿qué hay en los años 3000 años después de la creación? Corresponde a la vida de Abraham, en donde creció su descendencia. Entonces la descendencia, incluso en el hebreo, la palabra es será, que es como semilla o como esperma. Entonces es curioso que el tercer día Dios hable que va a crear semillas, vegetación. Esas semillas corresponde a la expansión de ciertas semillas, que corresponde al año a la época de Abraham, en donde su semilla, su será, se expandió sobre toda la tierra de Egipto, porque vivieron un tiempo en Egipto y después ya en la tierra de Canaán, cuando llegan con Moisés y cuando llegan con José. Todo eso ya eran más de 2 millones de personas, que corresponden precisamente en estos años 3000. 3000 después de Adán. Eso significa, o eso representa este tercer día. En el cuarto día, Dios crea el sol y la luna, que hay en el año 4000 de la era, después de Abraham, que representa el sol y la luna. O sea, ¿qué representan el sol y la luna en el año 4000? Bueno, en el año 4000 aparece Jesús. Jesús es el sol de justicia. Ahí está el versículo. Entonces, representa el nacimiento de esta luz. Cuando ya esta luz que se ocultó en el primer día ya iba a aparecer. Ya está la luz, ya está el sol, que es el sol de justicia, y la luna y las estrellas pueden representar varias cosas. En ese periodo, en el año 4000, es en el mayor periodo donde se recopila prácticamente toda la Biblia.
Entonces la Biblia puede representar a la luna, que la luna en sí no tiene luz, sino que refleja la luz del sol. Del mismo modo, la Biblia no es el Mesías, sino que refleja todo lo que es la luz del Mesías. De ese modo se puede interpretar también que en ese periodo se iba a crear la Biblia, nació Jesús, y las estrellas representan prácticamente a todos los hijos de Dios, o a los cristianos, o a los que creen a los que creen en Yeshua, que es prácticamente todas las estrellas, ¿no? Porque también más adelante vamos a ver que esa es la tercera promesa que se le hace a Abraham, que representa prácticamente a los hijos de Abraham que descienden del cielo, ¿no? Entonces eso es lo que representa el día cuarto, la luz del sol, y que representa que nació Jesús. Por el hecho de ser su nacimiento, tenemos que de ahí se divide la historia. A partir de su nacimiento ya no se cuentan, íbamos en el año 1000, 2000, 3000, 4000. A partir de ahí se vuelve a empezar a contar la historia. Y ahora ya es el año 0. Y desde ahí aparece que estamos en el año 2000 después de Cristo. Entonces, el año cuarto puede representar, el día 4 puede representar el año 4000 o el día 0 después de nuestra era. Entonces, después de ese día, tenemos el día quinto. El quinto día están los peces. Dios crea los peces. El quinto día corresponde al año 5000 después de Adán, o al año 1000 después de Cristo. Los peces representan los creyentes en Cristo, pues incluso Él nos hace pescadores de hombres, ¿no? Entonces el simbolismo es que después de Cristo iba a ser representado los siguientes 1000 años con los peces, los cuales puede representar tanto a los cristianos o simplemente a todos ellos que creen en Cristo. E incluso Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso es lo que corresponde a este periodo de 1000 años, o al año 5000 o al año 1000 después de Cristo. La expansión de los cristianos, podríamos llamarlo así, la expansión de los que creen en Cristo. Y así fue, de hecho fue la época donde estuvo la Santa Inquisición, donde se persiguieron a muchos cristianos, Roma también mató a muchos cristianos, eso es lo que representa el día quinto. Finalmente llegamos a lo que es el día 6 de la creación. El día 6 de la creación representa al hombre, porque fue el día en que fue creado el hombre. ¿Qué representa esto? Que en el año 6000 después de Adán, o 2000 después de Cristo, representa lo que es la expansión del ser humano en su máximo nivel. Es lo que representa al ser humano con respecto a su mayor intelecto, su mayor conocimiento, el crecimiento de la tecnología, de la ciencia. De hecho, todo lo podemos representar solo con la palabra internet. El internet contiene toda la información que conoce el ser humano. Ahí viene absolutamente todo. Lo que te imagines, ahí puedes encontrar. Es el cúmulo de todo lo que sabe el ser humano a través de todos los años. Eso es lo que representa el año 6000. También lo que puede representar este periodo es la máxima expresión del hombre en contra de Dios, o la arrogancia o el conocimiento humano en comparación con el conocimiento de Dios. Y después del sexto día llegamos a lo que es el milenio, o el séptimo día. Este séptimo día representa que Dios descansó, significa que nosotros vamos a descansar junto con Él, porque es lo que es la era mesiánica, donde va a gobernar Cristo durante 1000 años aquí en la tierra. Durante ese periodo, Satanás es atado para que Cristo pueda gobernar, y no haya maldad, y no haya tanta guerra, y no haya tantas cosas malas que durante 6000 años jamás el hombre pudo erradicar. Entonces este tiempo significa que el hombre finalmente va a descansar de toda la maldad. Por eso representa que Dios descansó el séptimo día, lo que representaría el año 7000, representaría este periodo. Prácticamente estamos al final. Si lo vemos matemáticamente y exactamente, Cristo murió en el año 30 después de Cristo.
2000 años después sería el 2030, ¿no? Entonces, prácticamente estamos al final de este periodo. Digo, pueden faltar más años, menos años, no sabemos con exactitud, pero prácticamente es el final. El calendario judío lo tienen en que estamos en el año 5780 o una cosa así por ahí. Entonces, lo mismo representa ya casi está al final, tiene una diferencia de años, pero bueno, la interpretación es la misma. Se está acabando el sexto día, podríamos decir que ya estamos en las últimas horas de la noche, ya a punto de entrar en el año 7000 o el séptimo día. Significa, acorde a las enseñanzas bíblicas, que Cristo debe de venir antes de que empiece este periodo del milenio, porque así viene representado, por ejemplo, en el maná. El maná era dado durante 6 días y el séptimo ya no había. Por lo tanto, el sexto día había doble porción de maná. El maná sabemos que representa a Cristo y por lo tanto, en el año 6000 debemos tener una doble porción del Mesías. Ya tuvimos nuestra primera porción que fue en el año 4000 y ahora vamos a tener nuestra segunda porción antes de que termine este día 6. Porque el maná era doble porción el sexto día. Una vez dado, ya vamos a entrar en lo que es la era mesiánica o el milenio. Y estas son prácticamente todas las interpretaciones que hay. Yo considero que esta es la que mejor refleja lo que Dios quiere enseñarnos, que cada día representa un periodo de 1000 años, en el cual pues, ya vimos que cada cosa de lo que Dios crea era simbólico de algo que iba a suceder en estos 1000 años, en cada periodo de 1000 años, y finalmente para poder llegar a la era mesiánica o la era donde va a estar el Mesías aquí durante 1000 años. Por eso es curioso que en las escrituras podamos ver semanas de días. Tenemos una semana que dura 7 días y tenemos semanas de años, que también eso los vemos en el libro de Daniel y las vemos con Jacob cuando trabaja con Lea y ese es otro simbolismo, son semanas de años. Y bueno, Génesis 1, capítulo 1, serían semanas de miles de años, o sea, cada día representa 1000 años. Y es lo que Dios está dando, una semana milenial para hacer toda la historia humana. Y después de esa semana ya empezaríamos con la nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva. Y bueno, pues hasta aquí la interpretación de este capítulo 1, espero que les haya servido y ya en los siguientes vamos a adentrarnos un poquito más, ahora sí ya a lo que es el versículo 1. Así que pues espero les haya servido, nos vemos, hasta la próxima.